En este expediente de más de 1000 páginas, bueno, pues dan cuenta de más de 30 auditorías y bueno, pues constan precisamente movimientos financieros, bancarios, fiscales, los viajes al extranjero que precisamente hacen estos personajes, también sus fideicomisos, las residencias, oficinas, aviones de su propiedad. Y bueno, pues precisamente se trató de un seguimiento a estas empresas, organizaciones civiles, con fundaciones, sus socios, los inversionistas y también los donantes. Y bueno, pues se revela precisamente este trato preferencial del fisco para evadir el pago de impuestos por un lado y también para recibir recursos públicos que, bueno, supuestamente tenían una función desde el punto de vista social y que solamente ha sido prácticamente fachada para apuntalar determinados negocios que también le interesaban a este clan de Claudio X González. Y tendremos que señalar que además, bueno, pues fueron aliados importantes de los propios gobiernos anteriores, aunque entre ellos se investigaban, como vemos con el caso de Peña Nieto, y que tuvieron una desavenencia que provocó precisamente una investigación más profunda, pero en términos generales siempre fueron aliados del poder y acompañaron las reformas supuestamente estructurales que les llamaron y que terminaron por entregar recursos públicos, por privatizar empresas o sectores estratégicos del Estado mexicano, y que además fueron precisamente de los principales beneficiarios. Uno de los últimos negocios con los cuales ya se frotaban precisamente las manos sí tiene que ver con este aeropuerto al que ya hacías referencia, Nancy Flores, este aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se construiría en Texcoco en detrimento de los intereses de la nación por los costos que representaba, por los riesgos que presentaba por la zona lacustre sobre la que se pretendía construir, pero que a los empresarios no les importaba. Lo que les importaba es de que ya habían comprado tierras, ya estaban especulando y para ellos iba a ser prácticamente sacarse de nueva cuenta la lotería varias veces si es que este aeropuerto, bueno, pues se llevaba precisamente a conclusión en este lugar. Y bueno, pues al cancelarse esto, se enojaron bastante porque se canceló lo que ellos ya pensaban era un negocio redondo para ellos de varios miles de millones de pesos. Pero bueno, precisamente en esos expedientes generados por el gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto, bueno, pues también se da cuenta Nancy Flores de estos donativos millonarios que recibía esta organización Mexicanos contra la Corrupción y otras organizaciones como Mexicanos Primero, por ejemplo, que también es de este grupo y que recibían donativos millonarios y que identificó entonces las autoridades que eran la actividad vulnerable de Claudio X González Laporte, el padre, precisamente, bueno, pues porque estaban recibiendo dineros por encima de lo que señalaba la ley, porque la ley también señala determinadas obligaciones, incluso de transparencia para estas fundaciones. Hace un momento comentaba Nancy Flores que bueno, pues ellos no quieren, dicen que transparentar sus donantes, quiénes son de dónde obtienen los recursos por respeto precisamente a estos donantes. Bien comentabas que bueno, pues en realidad lo que no quieren es señalar quiénes son sus benefactores, quiénes están detrás de esta organización y bueno, pues ya podemos nosotros advertir que están precisamente los empresarios o los más altos empresarios que se han enriquecido en los últimos sexenios precisamente con recursos públicos. Así es, Sosimo, y sobre todo pues esta parte de que toda esta información, 1000 páginas, un poco más de 1000 páginas a las que tuvimos acceso, pues dan cuenta de estos manejos de fondos, incluso de forma ilegal, porque quienes están al frente de estas asociaciones civiles pues ganan muchísimo más de lo que marca la ley. Se supone que son organizaciones altruistas o que al menos para eso es que pueden deducir estos impuestos y al final acaban siendo organizaciones políticas con una actividad 100% política y que no pues rinden cuentas por esto de supuestamente garantizar el anonimato a quienes donan para que no tengan alguna persecución. El tema es que son opositores que difunden noticias falsas. Este extenso expediente también incluye 15 expedientes individuales de este clan familiar que involucran a estas 3 generaciones de las cuales ya Sosimo daba cuenta, pero también tienen expedientes particulares para el tema de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el tema de Mexicanos Primero Visión 2030, que es esta otra organización opositora, en este caso a pues sobre todo los maestros. Recordar que ha impulsado Mexicanos Primero la privatización de la educación y sobre todo ha generado campañas de desprestigio en contra del magisterio. En su momento fue cuando se estaba dando la reforma educativa,
fue el principal opositor al magisterio y los denostaban totalmente en los medios de comunicación. Sosimo, tú te recordarás cómo estas organizaciones, en especial esta Mexicanos Primero, pues era una de las que generaban un contexto bastante hostil para el magisterio. Así es, bueno, pues sí, nos faltaba comentar precisamente este papel cuando ya hablábamos de las reformas estructurales que ellos estuvieron impulsando. Bueno, pues hicieron como suya prácticamente la Secretaría de Educación Pública y desde ahí, como bien comentas, Nancy Flores, bueno, pues apoyaron esta contrarreforma en realidad a la educación, siempre tendiendo hacia la privatización, a la denostación de los profesores. Ellos lo que hubieran querido era acabar prácticamente con la parte democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un enfrentamiento total donde se les criminalizó, donde se les trató de delincuentes en una campaña muy importante realizada con mucho dinero precisamente en los medios de comunicación para señalar esto, y también que además Mexicanos contra la Corrupción, bueno, pues abrazó esta lucha en contra de las normales en general y de las normales rurales en particular, donde también, bueno, fueron cabeza de esta criminalización, de estos embates en contra del sector magisterial que defendía la educación pública, gratuita, laica, para todos, y que Mexicanos contra la Corrupción, bueno, pues decía que de lo que se trataba era precisamente de un modelo distinto que vendría a privatizar la educación y que desafortunadamente, bueno, pues se avanzó mucho en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero bueno, hubo una nueva reforma ya en este nuevo sexenio que dio al traste con muchas de estas determinaciones que ya había avanzado Mexicanos contra la Corrupción en este sentido, y veremos hacia dónde va también esta organización que ahora, bueno, por supuesto ya no tiene la influencia que tenía, me refiero, en el ámbito gubernamental, donde prácticamente tenían derecho de picaporte y, como decíamos, ellos prácticamente controlaban la Secretaría de Educación Pública, prácticamente el secretario era Claudio X González en el sexenio anterior, obviamente no nombrado oficialmente, pero prácticamente era quien decidía hacia qué políticas eran las que tenían que determinarse para el sector educativo. Y Nancy Flores, me faltaba decir hace un momento cuando decía este trato preferencial que tenían para evadir impuestos, era de que incluso la propia organización determinó, la propia investigación ordenada por el gobierno anterior, este expediente de más de 1,000 páginas al que estamos haciendo referencia, bueno, pues también determinaba incluso triangulaciones de estas organizaciones que terminaban, por ejemplo, en Alfa Holding, que eran triangulaciones que terminaban en esta empresa totalmente financiera, sospechosa pues, y que bueno, pues eran triangulaciones que iban dinero del extranjero, de sus cuentas que sacaban de aquí de Mexicanos contra la Corrupción a cuentas particulares, en este caso de X González Laporte, y que terminaban después en esta otra empresa Alfa Holding. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que tendrían realmente que aclararse, y vaya que estas investigaciones, no obstante que se hicieron durante el sexenio pasado, bueno, pues por algún tipo de negociación entre estos grupos de poder, me refiero al de Enrique Peña Nieto y al de los Claudio X González, llegaron a un acuerdo para que se quedaran ahí, precisamente como se le llama coloquialmente, durmiendo este tipo de investigaciones. Sí, Sosimo, y bueno, respecto a estas inmobiliarias, el expediente de más de 1,000 páginas en el que también participó el ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, este órgano de espionaje político, pues también fue involucrado en estas investigaciones por parte del expresidente Enrique Peña Nieto para revisar cómo estaban pues este grupo empresarial, sobre todo cuando la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad estaba ya en una abierta campaña en contra del presidente Peña Nieto, pues se revisaron precisamente todas las inmobiliarias, las empresas inmobiliarias vinculadas o propiedad de esta familia de los González y ligadas también a la empresa Kimberly Clark. Entre ellas estaban la inmobiliaria Castellanos, Coapalarca, también Consorcio Metropolitano Inmobiliario, Bufete Inmobiliario Omega, e incluso hay algunos expedientes contra otros empresarios que estaban ligados a la familia de los Claudio X González. Pues sin duda una investigación muy importante, y como bien dice Sosimo, en el caso del padre Claudio X González Laporte, pues se hace una revisión. Ustedes imagínense, estaban involucradas todas las áreas hacendarias, es decir,
no solo la cabeza de sector, que es la Secretaría de Hacienda, sino también la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros organismos reguladores de todas estas operaciones financieras, y lo que encontraban pues es todo el rastro del dinero que ingresaba a las cuentas. En el caso de este empresario, el padre de este clan, pues se documentaron, por ejemplo, que cada año recibía en sus cuentas bancarias alrededor de 400 millones de pesos, un total superior a los 4,000 millones de pesos en la década, en una de las partes que se documentan hasta 2017, relacionados por supuesto con sus empresas y negocios, incluido también el tema de Kimberly-Clark de México. Esto, bueno, por supuesto fue clasificado por los propios pues autores de estos expedientes. Este apartado lo clasificaron como el expediente Golden, en referencia pues a que era el máximo digamos concentrador de la riqueza, en este caso el empresario Claudio X González Laporte Sósimo. Y bueno, como tú mismo decías, muy característico de este personaje, enviar recursos a otras cuentas bancarias en el extranjero. Le gustaba mucho enviar a Estados Unidos. También se documentan información fiscal que mantuvo entre 2009 y 2013, ingresos acumulables por estos 400 millones de pesos, y además se establece que obtenía salarios de otras 11 empresas, algunas de ellas pues también el grupo Sanborns y Televisa, involucradas en toda esta fuente de riqueza y de dinero que iba y venía por cuentas bancarias. Así es, Nancy Flores, estas transferencias millonarias, bueno, pues como bien comentas, principalmente a Estados Unidos, y también se documentó de transferencias a otras partes del mundo, particularmente, por ejemplo, a Suiza, donde esta asociación, supuestamente sin fines de lucro, Mexicanos contra la Corrupción, durante 7 meses estuvo transfiriendo dinero que sumó 6.3 millones de pesos a cuentas bancarias precisamente de Suiza, y ligadas a 3 inmobiliarias mexicanas que ya comentabas, Nancy Flores, y que están vinculadas precisamente a Claudio X González. Y además aquí lo destacable es de que de manera directa la asociación, que supuestamente no tiene fines de lucro, bueno, pues estaba transfiriendo estos recursos millonarios a a cuentas bancarias de Suiza, y que estaban ligadas a estas inmobiliarias. Si no tiene fines de lucro, ¿qué hacía? Prácticamente pagando, transfiriendo estos dineros, estos recursos a las inmobiliarias allá, además en Suiza, precisamente, Nancy Flores. A cuentas en el Banco Credit Suisse. Y bueno, recordar que este fue el mismo modus operandi de, por ejemplo, el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, enviar dinero a Suiza, a estas cuentas bancarias, porque pues la laxitud que tiene este país europeo pues permite hacer algunas operaciones de carácter ilegal. No estamos diciendo que en este caso lo sea, porque el expediente pues finalmente ya se detuvo en algún momento que Claudio X González Laporte habló directamente con el presidente Enrique Peña Nieto, y pues ya frenó todas estas indagatorias y se comprometió a que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues ya no iba a seguir golpeteando en ese caso al gobierno pasado, y que pues por favor los dejaran un poco descansar de todas estas auditorías que se les iniciaron. Sin duda, Sósimo, pues hubiera sido muy interesante que estas investigaciones aclararan por qué en este caso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad enviaba dinero de sus donatarios, incluido por supuesto el tema de que la Embajada de Estados Unidos estaba entregando dinero a esta organización, pero también los otros empresarios a inmobiliarias en el extranjero, particularmente algunas cuentas en Suiza. ¿Y qué significa esto? Pues para las donatorias, pues ellas no tienen permitido estar haciendo este tipo de transferencias a inmobiliarias. Se supone, como dicen estas facturas precisamente que tenemos aquí, que todos esos bienes donados son para los fines propios de su objeto social, y el objeto social pues no es precisamente estar transfiriendo recursos a Suiza, socio.
Así es, y bueno, pues es claramente esta violación a las normativas, precisamente que regulan el funcionamiento de estas organizaciones, y no nada más en este sentido, Nancy Flores, también como tienes noticia, como se ha podido documentar Contralínea, bueno, pues además de estas transferencias que hacía esta organización, bueno, pues también proveía de sueldos superiores a los 4 millones de pesos anuales para sus directivos, que invariablemente eran empresarios y amigos precisamente de este clan de los X González, y ello pues estos altos sueldos en violación de normas fiscales que, como decíamos, deben ser aplicadas a organizaciones sin fines de lucro, y que bueno, pues sí, precisamente terminaban enriqueciendo incluso por vía de sueldos a estos empresarios, y que recordaremos, Nancy Flores, como hemos señalado, recibían recursos de manera directa, financiamiento de manera directa tanto de Estados Unidos y también trianguladamente, también incluso recursos públicos, por lo que explicamos hace un momento, Nancy Flores. Y nuestro equipo de producción ya está compartiendo a través del chat en YouTube y también en Facebook, pues estas ligas para que ustedes entren a todas las investigaciones que tenemos en torno a este grupo tan importante en términos económicos, pero también tan relevante en términos de presión política y de cómo estaban acostumbrados a pues hacer lo que querían, ¿no? En este caso, lo que menciona Sósimo, pues también tiene que ver con esta violación reiterada a las leyes que deberían regular a estas organizaciones, asociaciones de la sociedad civil, algo que el propio presidente critica mucho. Tenemos un pequeño video de cuando también en Contralínea le preguntamos al presidente el 19 de mayo, pues qué había pasado, 19 de mayo del año pasado, hay que pues sí aclararlo, qué había pasado con esa nota diplomática, y el presidente se vuelve a referir a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Vamos a ver este breve video para ya regresar a cerrar este programa, Sósimo. 34 facturas. Además, en todas, que no solo van a este grupo, van a otros grupos que también han hecho política en contra de nosotros. Esto es violatorio de la Constitución. No se puede recibir dinero del extranjero para hacer labores políticas en México. Se supone que estas agencias estadounidenses apoyan a integrantes de la llamada sociedad civil, pero lo cierto es que eso es una simulación, es un disfraz. Son organizaciones políticas. Esta es la de Mexicanos a favor de la corrupción. Pero ¿dónde está lo de...? Sí, esto es lo que más. Esto además es una burla, que así, de manera abierta, embajada de Estados Unidos. Es como si la embajada de México en Estados Unidos le entregara dinero a opositores al gobierno de Estados Unidos. A ver, pero pásalas todas. Aquí están las cantidades. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, señalando que es una burla que el gobierno de Estados Unidos entregue recursos a una organización política, aunque tenga fachada de supuesta defensora de las libertades, una organización político-empresarial para oponerse a su gobierno. Y Nancy Flores, bueno, si me permites señalar precisamente algunos datos importantes de este expediente de más de 1,000 páginas al que Contralínea tuvo acceso, bueno, y ya nos referíamos hace un momento de cómo esta organización supuestamente sin fines de lucro, bueno, pues terminaba para enriquecer también a determinados personajes. Vamos a decir solamente un ejemplo. En 2015, su presidente era Fernando Landeros Verdugo, y quien solamente ese año
cobró salarios, como decíamos, superiores a 4,230,000 pesos, es decir, mensualmente devengó 352,580.75 pesos. Pues vaya que una organización sin fines de lucro tenía dinero precisamente para premiar a este tipo de empresarios cercanos al clan Claudio X González por sueldos que, imaginemos, son de 352,580 pesos que estuvo cobrando prácticamente durante ese año. Sí, Sósimo, y también los expedientes que son públicos y que están en la página de la Secretaría de Hacienda en torno a estas nuevas reglas que ha emitido la Secretaría para las donatarias, pues revelan que en el caso de Mario Amparo Casar, esta pues académica que también está enquistada en Canal 11 en este programa de Primer Plano, y desde ahí difunde pues estas mismas ideas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde un medio público pagado con recursos públicos, pues recibía de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, al menos en 2018, alrededor de 3,083,000 pesos por su salario. Esto es público, está en estos expedientes. De forma posterior ya es más difícil conocer porque los montos varían, y el último reporte que emitió Mexicanos contra la Corrupción refería que su directivo, solamente habla de uno, recibía un poco más de 1 millón de pesos por salarios, algo que contrasta por supuesto también con los sueldos que le pagan al resto de los trabajadores, incluidos aquellos que en el pasado se dedicaban al periodismo y pues que ahora están incrustados en toda esta trama lamentable de las operaciones políticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a últimas fechas ya también asociados con este portal de internet también que tiene financiamiento de grupos políticos conocido como Latinus, y por supuesto pues todas estas campañas de desprestigio en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sósimo, pues hemos visto cómo estos grupos de poder pues tienen también algunos promotores dentro de otros organismos, lamentablemente del propio gobierno federal, pero autónomos. Ya por último y para cerrar este tema, recordar que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, pues investigó, abrió un expediente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de esta exhibición que se hizo el 7 de mayo en la conferencia matutina de estas facturas que tenemos aquí en nuestro poder, y que en este mismo expediente que abrió el Instituto Nacional de la Supuesta Transparencia le pidió a Contralínea, específicamente me pidió a mí, revelar las fuentes de toda esta investigación en torno a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, yendo mucho más allá de sus facultades, pues primero abriendo un expediente en contra de un primer mandatario mexicano, después salió a decir que no, que era contra la oficina del presidente, cuando quien reveló esta información, digamos en la conferencia, aunque nosotros ya la habíamos revelado en Contralínea días previos, y por eso fuimos el 6 de mayo a preguntarle al presidente, pues había sido López Obrador, precisamente en esta conferencia. Sósimo, y bueno, ahí podemos ver estos nexos que se van creando también entre instituciones y que van amparando a lo largo de los años a estos grupos de poder, en este caso pues incluso digamos traicionando los principios de este instituto, porque el principal objetivo del INAI es garantizar el derecho a la información, que es un derecho humano, el derecho a saber, y en este caso pues lo que podría hacer es ponernos en riesgo en caso de pedirnos o exigirnos que reveláramos la fuente. Por supuesto era algo que para nosotros era impensable. Si continuaba con esta actitud del INAI, pues nos íbamos a ir a tribunales, incluso internacionales, para proteger a nuestras fuentes de información, porque para nosotros sí queda muy claro que los mexicanos necesitamos saber, necesitamos informarnos y necesitamos
necesitamos garantizar este derecho a la información, Sósimo, pero sin duda también un capítulo muy oscuro el que vivimos en esta época. Nosotros nos enteramos digamos en vísperas del 15 de septiembre nos llegó esta notificación a unas horas de que nos fuéramos a celebrar el Día de la Independencia el año pasado, pues recibíamos esto y en lugar de celebrar, pues empezamos a hablarle a todos los abogados que conocemos y que colaboran con nosotros y nos ayudan en estos temas críticos para saber qué correspondía a la revista Contralínea. Lo que decidimos fue hacerlo público y lo revelamos el 16 de septiembre, Sósimo, como el INAI había abierto este expediente y sobre todo había pedido a Contralínea revelar sus fuentes para beneficiar claramente a Mexicanos contra la Corrupción y a Claudio X González. Así es, Nancy Flores. Bueno, pues y nada más destacar precisamente esta acción coordinada precisamente de manera automática entre estos sectores por las ligas que tienen, por que incluso algunos personajes, bueno, pues están a veces en el lado de Mexicanos contra la Corrupción, me refiero trabajando directamente ahí, otras veces están en estos supuestos organismos autónomos y que, bueno, pues ahora vimos cómo actuaron de manera coordinada, incluso atropellándose, dejando un precedente bastante lamentable de que el Instituto Nacional de Investigación y Acceso a la Información, bueno, pues haya pedido a una periodista y a un medio de comunicación que revelara sus fuentes. Pues realmente, digo, se tropezaron, por supuesto, no tenía ningún tipo de visos de que tuviera algún tipo de resultado, pero lo hicieron precisamente al verse ellos, al sentirse ellos como vulnerados, descubiertos en esta parte y siendo de manera, digamos que bastante torpe el propio INAI, bueno, pues pidiendo esta situación, esta revelación de fuentes a una periodista y un medio de comunicación en aras de proteger a quién, pues proteger a Mexicanos contra la Corrupción. Hoy, bueno, pues ya quedó rebasado, denunciaron de todas maneras, como bien comentabas, al propio presidente para que se hiciera una investigación precisamente al respecto, pero bueno, pues quedaron precisamente también como parte de este grupo de Mexicanos contra la Corrupción que, como vemos, se estuvo beneficiando de muchos recursos públicos de manera directa que venían desde las arcas del Estado mexicano y también se estuvieron beneficiando de la evasión de impuestos, como ha quedado acreditado y que, bueno, hoy los tiene muy molestos. Vamos a insistir ante el INAI a que transparente todo esto de este expediente en contra del presidente López Obrador, porque hasta la fecha lo ha mantenido oculto. Nosotros lo solicitamos inmediatamente después de que el INAI sacó este boletín de que ya pues iba a cerrar todo este capítulo y por supuesto que nosotros queremos saber en qué términos se había hecho ese expediente. Primero nos llamaron como terceros involucrados y después nos quitaron ese derecho por no cooperar con ellos y para no tener acceso al expediente, que es lo que nos decían nuestros abogados. Si ustedes son de terceros involucrados, tienen derecho a acceder a ese expediente. El INAI arbitrariamente nos quitó ese derecho y por supuesto es la fecha en la que no transparenta. Lo solicitamos por este sistema de transparencia que existe, pero no lo han entregado. Sósimo, pues con esto daremos por concluida esta pues temática. Los invitamos, por supuesto, a que consulten todas estas informaciones generadas por el periodista Miguel Vadillo, el director de esta revista, es el autor de esos reportajes. También los invitamos a que un poco más tarde visiten nuestra página para acceder a las nuevas informaciones que les hemos transmitido aquí ya con un poco más de detalle.